Tarde. Muy buenas tardes tengan todos ustedes en un programa más. Habla el que sabe el que habla. Hoy, como siempre, estamos con ustedes atentos y tenemos la cordial visita del pastor Carlos Torres, que primeramente les va a dar un mensaje de Cristo por la Semana Santa, por la muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de esto, lo que significa y lo que debemos de caminar a través de este tiempo. Le vamos a dedicar 20 minutos a que él esté hablando y posteriormente vamos a hacer preguntas y respuestas varias. Bienvenido, pastor. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitirme estar aquí otra vez. Pues vamos a hablar un poquito de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. La realidad es que hoy más que nunca yo creo que después que la humanidad ha vivido en los últimos años cosas inesperadas, situaciones delicadas, donde hemos visto, inclusive en algunas partes del mundo, de manera brutal e impresionante, gente caer en la calle y morir. Yo creo que es tiempo de que podamos reflexionar, o sea, en qué tiempo vivimos, qué tan actual es la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret. ¿Cuánto creemos o no creemos en Él? ¿Y cuántos decimos creer de boca pero no de corazón? ¿Y cuántos llevan su fe entre Dios y ellos? ¿Qué esperar en estos tiempos tan complicados, tan convulsionados y delicados, sin el amor de Dios y sin la fe en Jesucristo? He visto y escuchado a través de estos años gente que no creía en Dios, que no tenía fe en el Señor, clamar misericordia cuando ha tenido a un familiar enfermo, cuando esta peste o este virus ha llegado a muchas familias y desgraciadamente se ha llevado a muchos de ellos, cuando creímos que nada más era una invención más, hasta que desgraciadamente nos tocó vivirlo de cerca. Nada de lo que pasa en este mundo, ni antes ni después de Jesucristo, está improvisado. La palabra de Dios es muy clara y ha hablado de estos tiempos. Habló de lo que pasaría y de lo que sucedería. Y estamos viviendo sus tiempos, tiempos de dolores, donde escuchamos rumores de guerra, donde escuchamos pleito entre un reino y otro, donde vemos pestes como las que hemos vivido, terremotos, tsunamis, inundaciones. ¿Qué tan real es Jesucristo? Tan real que hace 2022 años está escrito lo que está pasando. Mucho nos guste o no, nada está inventado y nada es nuevo. Dijo que la ciencia aumentaría de una manera terrible y brutal, y lo estamos viendo. Hoy la ciencia ha crecido de una manera inesperada en los últimos 30 años, 20 años, donde hemos llegado a ver avances científicos, tecnológicos, realmente que en nuestras generaciones no creímos que íbamos a ver. ¿Qué tan importante es la muerte de Jesús? Pues yo creo que es lo más importante para el ser humano. Puedes creer en ti, pero tú te puedes fallar. Puedes creer en el prójimo, pero el prójimo te puede fallar. Puedes creer en alguien que está contigo un momento, pero en otro momento no está. El único que está y permanece desde el que el mundo es Jesús de Nazaret.
porque la palabra dice que Él estaba aún con su Padre en la creación de este universo. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a conciliar lo que estaba perdido, dice la palabra, a conciliar a Dios con la humanidad por el pecado original de Adán y Eva. Como cordero fue, y como cordero fue crucificado. Su sangre divina, es la que permite tener misericordia y gracia delante de Dios, porque escrito está en la palabra que no hay sano uno, que todos somos pecadores delante de Dios. Jesucristo preparó su tiempo, preparó estos tiempos diciéndole a la humanidad que es tiempo de orar, que es tiempo de buscar a Dios, que es tiempo de entender que el amor es la única forma que podemos coexistir como seres humanos, que necesitamos conocer el perdón y que necesitamos hacerlo. Que todo mundo entienda que sin perdón y sin amor, este mundo no tiene oportunidad. Habrá gente que dicen que no existe Dios. Habrá gente que cree en otras cosas y para mí en lo personal es respetable. Como es respetable el que Dios haya creado blancos, negros, amarillos, de ojos grandes y ojos chicos, porque ese fue su deseo. Porque Dios creó el amor y el perdón. Dios no creó religiones. Por eso hoy más que nunca, la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador es tan importante, porque esos tiempos que nos hablaron, hoy los estamos viviendo. Tiempos donde nos dijeron alguna vez que nos iban a poner un chip y que nuestras generaciones nos reíamos y decíamos a aquellos visionarios que lo comentaban que estaban locos. Más allá de cualquier situación, hoy muchos países ya lo están haciendo. Muchos países están utilizando esta pandemia que pasó para poderle poner a sus ciudadanos un chip con la facilidad de ver su situación médica, pero de una vez checan bancos, checan su récord legal, delictivo, bueno, o sea, se vuelve realmente, cada vez que tú pasas por un lector de chip, te están escaneando de arriba a abajo, dónde vives, quién es, cuántas multas tienes de tránsito, cuántos hijos, qué enfermedades, cuánto debes. Nos reíamos de eso. Hoy es una realidad y nos lo dijo la palabra Jesús, que esto pasaría. Como también nos dijo en vida, porque Él vive, que veríamos cosas tremendas, que veríamos levantarse una nación que iría contra Israel y junto con ellos 10 países más, que veremos llegar en cualquier momento ya a ese hombre denominado el anticristo. Hoy muchos nos seguimos riendo de eso. Hoy muchos no creemos que todo eso sea real. Sin embargo, está escrito y la palabra es real. La palabra la escribió el Dios Todopoderoso, el gran yo soy. No es algo que aquellos que tenemos fe en Él lo hicimos. Y ahí están los resultados. Vemos países en lucha hoy, vemos a un grupo dirigido por un presidente de Estados Unidos que ya empieza a hablar y decir que hay un nuevo orden y que ellos tienen que liderar ese nuevo orden. Palabra que dijo el Señor, que había un tiempo donde había un hombre que ponía
a todas las naciones debajo de él, que había una religión en el mundo, cosa que ya está pasando, católicos, cristianos, evangélicos, árabes, judíos, están unidos levantando ya una iglesia donde cada uno tiene un lugar y están unidos para que solo haya un dirigente religioso. Nada está inventado. Jesucristo murió, sí, pero Él vive y reina, porque Él es un Dios vivo. Jesús de Nazaret es el dueño de este mundo. Y todo lo que está escrito se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá. ¿Cuántas generaciones pasarán aún? No lo sé. No sé si nos toque a nosotros verlo o no. Lo que sí creo y en lo que sí tengo fe es que Él regresa como lo que es, vivo, un Dios poderoso, el cual llegará y como Rey y Dios pedirá cuentas a la humanidad de todo el bien y de todo el mal que hemos hecho. Parece fantasía, parece un cuento de hadas, parece un sueño, pero no olvidemos que Él no es de este mundo. Si le quiere llamar extraterrestre, pues claro que lo es. ¿Qué esperamos? Nuestra ignorancia es muy grande. ¿Qué tan poco sabemos de Él? Lo que nos dejó casi nos vuelve loco. Si realmente supiéramos todo lo que no conocemos del mundo sobrenatural de Dios, creo que esta humanidad se había perdido locamente al no entenderlo. Son tiempos de amor, de entender que necesitamos amarnos unos a otros como lo dijo Él, que lo único que vamos a lograr con tanto celo y contienda es destruirnos a nosotros mismos. No olvidemos que no todos los corazones que hay en el mundo son de Dios. Algunos le sirven a otro tipo de gente o espíritu que no viene del corazón de Dios. Más allá de lo que queramos entender, el bien y el mal existe. Dios es poderoso y no hay nada encima de Él ni después de Él. Jesucristo es vencedor, ha vencido el mal, pero tú tienes que vencerlo también. Y la única manera que lo puedas vencer es en el amor de Dios, en el perdón, en la misericordia. ¿Con quién? Con tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Tu más próximo. Si tu esposa, si tus hijos, si tus hermanos, si tus sobrinos, o aquel que fuera de tu casa pide limosna, ese es tu prójimo. Ahí lleva el amor y el perdón. Y donde veas hambre, donde veas necesidad, donde veas dolor, donde veas tristeza y enfermedad, bendice, porque eso es lo que Dios quiere. Que tengas misericordia, que le des la mano al que necesita. Y aunque muchas veces lo hemos escuchado, si tienes 2 túnicas, comparte una. Si tienes que comer, dale de comer al que no tiene. Nos cuesta tanto trabajo, nos pesa tanto dar lo que nos cuesta trabajo, cuando es lo mejor que podemos hacer. ¿Qué tan importante es la muerte y resurrección de Jesucristo? Lo más importante, lo único importante que ha pasado en la humanidad
Dios se hizo hombre, murió y resucitó, vive y reina en los cielos, pero Él reina sobre este mundo de los hombres, nos guste o no. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo. Licenciado. Que nos platicaras el efecto precisamente de la pasión. ¿Por qué fue la pasión? Siendo uno un ser tan poderoso que pudo evitar, que pudo acabar con todos los romanos en solo abrir y cerrar los ojos. Primero quiero que me platiques eso. ¿Por qué? Dice la palabra que el Señor, A los televidentes, sí, porque dice la palabra que el Señor vino a servir y no a ser servido. Jesucristo tenía, como reitero, que morir como el Cordero en la cruz para que nosotros fuéramos perdonados por Dios. Nuestros pecados, nuestra maldad, nos tenía alejados de Dios y no nos permitía poder siquiera acercarnos a Él. No éramos dignos y aún no lo somos, pero la sangre de Jesucristo en la cruz permitió redimir nuestra maldad delante de Dios. Como cordero que fue llevado, su sangre nos limpia. ¿A qué vino Jesús? A eso. Recordemos la parábola cuando llega a Getsemaní, clama y dice, Señor, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Jesús sabía a qué había venido el mundo y sabía cuándo empezaba su vida y cuándo terminaba. Aún siendo Dios, claro que pudo haberlo evitado y clamó a Dios, pero como hijo obediente del Señor, acató la voluntad de Dios. Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, muchos de nosotros, miles de millones de hoy, seguiríamos perdidos en nuestra maldad, seguiríamos pecando y haciendo daño a mucha gente. Jesucristo murió por ti y por mí. Jesucristo vino porque estaba escrito que vendría a salvar a aquellos que en Él creían y fueran bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy, aquellos que hemos creído en el Salvador, tenemos vida eterna. No somos santos, no lo seremos. Las iglesias no están llenos de santos. Son hospitales espirituales donde estamos todos los pecadores que arrepentidos hemos buscado el amor y el consuelo de Dios para poder redimir nuestras vidas. Yo quería más o menos que nos manifestara, porque desde que inicia la pasión de Cristo, ¿cómo inicia? Él inicia con un ministerio donde fue enviado. No, a los valores que hoy tenemos aquí en la sociedad. Por eso él fue enviado precisamente a enseñarnos dos cosas que es lo que hoy predicamos algunas gentes en el mundo: el amor y el perdón, el arrepentimiento. Sin esos tres valores es imposible conocer a Dios. Me refiero a lo siguiente: la pasión inicia, aunque ya estaba escrito, ya estaba en las Escrituras, con una traición. Un valor que a través de los siglos, a través de los años, sigue dándose y con repercusiones siempre muy desagradables. La traición que hizo Judas al Señor terminó en la muerte. Hay un tema ahí. Alguna vez alguien me preguntó, y yo hoy quiero hacer esa pregunta: ¿y tú por qué crees que Judas Iscariote traicionó a Jesucristo? Bueno, es que ya estaba escrito, ¿sí? Y ahí es donde entra la otra, ¿no? Judas, con la ambición de tener dinero, lo traiciona. Eso es lo que representa frente a los que no conocemos las Santas Escrituras, a los que no conocemos la Biblia,
¿Qué nos representa? Pues simplemente lo traicionó porque quería dinero. Acuérdate cuántas monedas fueron. 30 Sí. monedas, pero al final, él mismo va y avienta las 30 monedas de plata. Cuando alguien me preguntó, ¿por qué crees que Judas traicionó a Jesucristo? La verdad que no fue algo que yo razoné, fue algo que me salió del corazón, porque el Espíritu así me lo dijo. Y respondí, porque Jesucristo era Dios y Él quería que Jesucristo fuera rey en la tierra. ¿Cuál era el tema de Judas Iscariote? Primero, era el hombre más sabio que tenía Jesucristo con él, el más instruido, que sabía leer, conocía de finanzas, y era un hombre leído y escrito. Pero era tanto a su ambición de poder, que él sabía quién era Dios, que él sabía que Jesucristo podía manifestarse porque lo había visto hacer milagros, prodigios, revivir muertos, sanar enfermos, hacer ver ciegos, hablar mudos. Él sabía y esperaba que cuando fuera detenido, eso que tú dijiste pasara, que él no lo permitiera y destruyera a todo mundo y reinara en Israel. Nunca imaginó que Jesucristo cumpliría la palabra de su Padre. No lo entendió hasta que lo vio detenido y hasta que vio que Jesucristo iba a ser muerto, que entendió que lo que había hecho, como se lo dijo a los sacerdotes, entregué sangre inocente. Él no quería que muriera, él no quería que lo detuvieran, él quería que Jesucristo, con el poder que él conocía, destruyera a los sacerdotes, destruyera el poder romano y destruyera, porque acuérdense que también era parte de los cenotes, de aquellos judíos israelíes que defendían a Israel de los romanos. Tenía muchos motivos. Para él el más importante era que Jesús fuera rey, para él poder tener el poder que deseaba. Muy buena respuesta. Pues, Carlos, una pregunta. ¿Es Judas Iscariote y el otro Judas cómo se pide? Judas, no me acuerdo, Judas, uno se dice que era hermano, era Judas y Santiago, se hablan de que eran hermanos del Señor. Porque muchas veces lo confunden. Y te lo voy a decir sinceramente, porque hay mucha gente, no sé yo si sea el mismo o no sea el mismo, ¿no? Porque ahí está Judas Tadeo. Nada que ver. Judas Tadeo. Nada que ver. ¿Sí? Entonces mucha gente todavía no entra en esa realidad. O sea, estamos hablando no como santos, sino protagonistas de los acontecidos a Jesús, ¿no? Y decían cómo vamos a alabar a uno que traicionó a Jesús. Realmente, yo digo, hoy con mucha humildad, yo respeto las creencias de la gente, digo y diré públicamente, como pastor cristiano, que gente tocada por Dios hay en todas las religiones. Que habrá católicos que se salvarán, claro. Que habrá judíos que se salvarán, claro. Que habrá musulmanes salvos en los cielos, claro. ¿Por qué? Porque Dios no ve como ve los hombres. Dios va a ver el corazón. Dios va a ver el amor. Y gente que haga el bien y que ame a sus semejantes, no se trata de raza, no se trata de país, no se trata de religión, se trata del corazón. Y los otros, los que hoy la religión tradicional ha levantado altares, pues digo, merecen mi respeto, no lo comparto, no es algo que yo haga, no es algo que yo recomiende, pero pues cada quien es libre de tomar su decisión. No me refiero a las circunstancias precisamente de religiosidad, me refiero a los valores, ¿me entiendes? Es como aquí en la actualidad, tu padre es borracho, toda la gente va a decir, eres el hijo del borracho, ya te están sobreponiendo. A lo que me refiero es precisamente a eso, ¿no?
¿Por qué a veces se le toma tanto en cuenta a personas que nos dañaron, nos hicieron mal? O sea, y aquí ya no es parte de lo que es una religión, sino un principio de valores. Yo estoy asertivamente contigo de que el culto solamente es a Dios, pero me refiero por qué la gente es así. Hay gente que comúnmente entre nosotros nos traicionamos y después venimos supuestamente al arrepentimiento. La respuesta quiero que puede ser muy sencilla o muy complicada como nos metamos al tema. Quisiera hacerlo muy práctico. El bien y el mal existen. Hace rato decía que hay unos que son hijos de Dios y otros que no lo son. Hay gente que se levanta dando gracias a Dios y hay gente que se levanta maldiciendo hasta el lugar donde viven. Y eso no es nada extraño, o sea, el mundo es mundo y lo vivimos. Unos no conocen a Dios y otros conocen al otro. ¿Qué tienes en tu corazón? O sea, mentira, engaño. Yo hablaba y comentaba el otro día, deja salir al niño que hay en ti, deja que viva el niño. ¿Por qué el niño? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros hoy y cuando fuimos niños? Eso que me estás diciendo, no había maldad, no había dolo, no nos levantábamos a ver a quién le robábamos las canicas, nos las ganábamos jugando, nos pudiéramos pelear, pero al rato estábamos jugando fútbol. Esa es la gran diferencia. Saca al niño que hay en ti y deja que viva. Pero para que viva, tienes que quitarte cosas que aprendiste en el camino. Mentira, engaño, maldad, dolor, traición, son cosas que aprendimos en la vida. Doble cara, ladrón, asesino. Pero cuando fuimos niños, todos fuimos iguales. A lo mejor unos más ventajosos que otros, pero en general no había maldad entre nosotros. La maldad la adquirimos a través de los años, con nuestra falta de amor, con nuestra falta de conocimiento de Dios, y desgraciadamente, nos guste o no, muchos no somos de Dios. Y vamos a nacer y vamos a morir porque no recibimos a Jesucristo llenos de dolor, de amargura, de tristeza y llenos de maldad y llenos de maldiciones. Porque aquel que no recibe al Señor, dice la palabra, que el que me recibe a mí, recibe al que me envió, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si tú recibes a Jesús de Nazaret en tu corazón, recibes a Dios. Si tú lo niegas, Él te va a negar delante de su Padre. La maldad, por naturaleza espiritual, existe en el hombre y en el ser humano. Muy buena contestación. Tomando el mismo tema, ya hablamos precisamente de los traidores y de los valores que emanan de ese episodio, ¿sí? Cuando Jesús resucita, la primera aparición no permite que lo toquen, ¿sí? Eso era señal de que era esencia, era energía. ¿Y su cuerpo? Pues dice la palabra que nosotros no morimos. Nosotros nos volvemos ángeles. Y los ángeles son esos, fuerza, energía, que pueden tomar cuerpos, pueden tomar formas. Jesús resucitó en su cuerpo siendo energía, siendo luz que era. Por eso nos acordamos del capítulo de la transfiguración, cuando se le apareció Elías y Moisés. Y resplandecía como la nieve, o sea, realmente nosotros somos eso. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. El día que podamos entender eso,
entenderemos que nada es imposible y que todo depende precisamente que la energía que somos es luz. Él era luz, Él es luz. Iba a su Padre y tenía que ir como estaba, limpio, sano, de cuerpo, alma y espíritu, y su energía limpia. Pero bueno, aquí volvemos a tener otra controversia, ¿no? ¿A qué me refiero de la otra controversia? Tú hace un momento dijiste, Jesucristo es Dios. Y luego me señalas que está al lado de su Padre. ¿Quién es su Padre? Hay muchas creencias en el mundo. Hay gente que cree que Dios no es trino, que no es Padre, que no es Hijo y no es Espíritu. Hay gente que cree que Dios es uno. Yo creo, mi fe está en que sí, que Dios es uno en tres personas, en Padre, en Hijo y Espíritu Santo. Y los tres viven y reinan. Entonces, cuando decimos que Jesús está al lado de su Padre. A ver, permíteme. Dices que son tres personas distintas. ¿Cuál es la primera? Padre, Padre. Hijo Okay. y Espíritu. Yo quiero pensar que cuando hablamos del Espíritu Santo, nos referimos precisamente cuando ya se convirtió en energía pura. Sí, Quiero pensarlo. No, de hecho así es, porque cuando Jesucristo antes de irse le dice a sus apóstoles, me voy pero no los dejo solos, les dejo al Paracleto, que les hablará de mí, les enseñará y los enviará en el camino y estará con ustedes todos los días de su vida. El Paracleto es ese Espíritu Santo poderoso de Dios, Jesús, que se quedó, que mora en los hombres, que vive en nuestros corazones, aquellos que hemos recibido a Jesús de Nazaret. ¿Cómo podemos recibir a Jesús de Nazaret? Pues primero con el arrepentimiento de nuestra vida, el arrepentimiento de entender que no hemos hecho todo bien, que sin desear o querer hemos lastimado, ofendido, daño a la gente, que no somos todo lo bueno que pensamos, pero sobre todo arrepentidos de haber negado a ese poder glorioso que es Dios, el haberle permitido que no le permitimos que guiara muchos años de nuestra vida y que no reconocimos su grandeza, su poder sobre nosotros. El arrepentimiento de Juan, el Bautista, es el primero. Segundo, recibirle en una oración de todo corazón, unas palabras simples, pero el compromiso más grande del hombre con un Dios, con el único Dios, es hacerlo Señor y Salvador de su vida. Cuando nosotros tomamos el libre albedrío, el cual para muchos es el único que nos fue entregado. Nosotros creemos que el libre albedrío es para hacer nuestra voluntad, no. El libre albedrío nada tiene que ver con lo que hacemos. El libre albedrío que Dios nos dio es de aceptarlo o no. De nosotros depende decir, eres mi Señor o no, y Dios es un caballero, y Dios va a respetar que tomes tu decisión. Pero ese es el libre albedrío. ¿Por qué? Porque a la hora que tú dices, Señor, Jesús de Nazaret, ven a mi corazón, toma el control de mi vida, sé el Señor de mi vida, reina en mi corazón, en ese momento le estás entregando a Jesús de Nazaret toda tu vida. En ese momento te estás sujetando al Dios Todopoderoso, a su ley, a su amor, a su misericordia, a su perdón y también a que te llame a cuentas, te sometes, entregas tu vida, tu voluntad, tus sueños, tus anhelos a Dios. Eso es el libre albedrío.
el aceptarlo o no es tu decisión. Se abre después de la muerte de Cristo un sinónimo de muchas religiones, porque Jesús era judío, ¿o me equivoco? ¿No? Sí, era judío, pero ¿Sí me explico? Dos, de la raíz de David. así es, dos. Él inició el cristianismo. No, ¿Quién lo inició? realmente el cristianismo, digo, se les llamó cristianos cuando los romanos empezaron a seguir a los seguidores de Jesús por la persecución que vivieron y se escondían en las cavernas. Cuando el emperador Constantino romano entendió que era más sano traer la religión que llamaban ellos cristianos, porque había invadido Roma y ya no podían detenerla, creció el nombre de cristianismo o cristianos. Pero realmente los cristianos no existieron hasta que los romanos formaron la iglesia tradicional. Es quien le dio sentido a la palabra de Cristo por cristianos. Pero ellos eran seguidores de Jesús, eran judíos, y simplemente la palabra cristiano viene de la persecución. ¿Y los católicos? Pues precisamente el mismo emperador genera junto con la religión que forma la Iglesia Católica Romana y Apostólica. Los ídolos que tenían, las imágenes que ellos adoraban, pues con mucho perdón de mucha gente, pero es la verdad, los hicieron santos y les empezaron a poner nombres, y entre ellos el famoso Judas Iscariote, que nada tiene que ver con Judas Tadeo. Y así empezaron a levantar monos que ellos tenían y aprovecharon la ignorancia de la gente e hicieron santos de la nada. Bueno, aunque te voy a decir algo importante, ¿eh? La religión católica sí, efectivamente, como tú dices, se equivocó con los santos, ¿no? Hay personas agraciadas por Dios o tocadas como Dios, como tú dices, ¿sí? Pero si recuerdas que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de Y los 10 mandamientos. los 10 mandamientos, ¿qué encontró a su pueblo? ¿Adorando a quién? ¿Recuerdas? La historia es muy bonita esa, y a mí me gusta mucho. Por eso, ¿recuerdas a quién estaba adorando? Sí, estaba adorando a un toro. Ajá, a eso De es a oro. lo que me refiero, que llegó y destruyó todo y dijo que solamente al que habíamos que tener que adorar era nuestro Señor Jesucristo. Mira, te digo que es muy bonito porque hay gente que dicen que Dios es amor, que no hay infierno, que no existe. Y yo le digo a la gente, pues la respuesta es muy sencilla. Ese día murió mucha gente. Pero su pueblo era tan rebelde cuando lo sacó de Egipto, que de Egipto a la tierra prometido eran 40 días. Los trajo 40 años en el desierto. Pero el problema no fue que los trajo 40 años. Murieron 4 generaciones de israelitas, de judíos salidos de Egipto. ¿Para qué? Para que precisamente todas esas generaciones que no tenían amor ni fe en Dios, que no conocieron a Dios, que no creyeron sus promesas, que no creyeron los milagros que vieron, que no creyeron el poder de Dios con el que los sacó de Egipto, murieron en el desierto. Hay gente que dice que Dios es amor y que Dios no castiga. Perdóneme, la prueba más grande que tenemos de que Dios es correcto y es el único justo es la muerte de 4 generaciones de judíos en el desierto. Ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Sus hijos, los hijos de los hijos, a los cuales Jesús educó, preparó y usó a Moisés, a Josué y a muchos de ellos,
para que esas generaciones crecieran en fe, en amor, en Jesús, el Dios Todopoderoso, como Jehová que conocieron. Es una plática muy interesante, disipa muchas dudas y bueno, una vez que Cristo vuelve a la tierra, les dice a sus apóstoles que vayan y pregonen la presencia de Él. Yo, en mi ignorancia, quiero pensar que cada apóstol fue el que tomó las riendas para poder hacer una predicación, y de ahí vino la división de la religión. No, digo, no la comparto. Jesucristo se reunió con ellos, les dio potestad para sanar, para liberar, para echar demonios, para curar, para levantar muertos. Y los envió y les dijo, vayan, los envío delante de los lobos. No, los apóstoles fueron nada más que eso, unos enviados de Dios a predicar su palabra. Ellos no generaron religiones, ellos no levantaron otro nombre más que el nombre de Jesús de Nazaret. Sus muertes nos hablan de que no pudieron hacerlo. Todos excepto Juan, que fue el último en morir, murieron de manera trágica, decapitados, Pedro crucificado al revés, otros por espada, otros ahogados. Ninguno de ellos creó religiones. Hablaron de Jesús, dieron testimonio de su vida, de sus milagros. No crearon nada más que levantaron el nombre de Dios. Por último, para que nos ilustres, en ese trayecto, desde que Jesús nace y Jesús muere y resucita, hablan de ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Vuelvo a decir lo que comentábamos hace rato. Se dice, y voy a hablar a mejor de una forma esotérica. Hablamos de chakras, pero ¿qué son los chakras? Son puntos de energía. Dentro del mundo espiritual de Dios son portales de luz, de crecimiento y de bendición del ser humano. Cada área que se abre en tu vida es para crecimiento. Esa es la parte que muchos de los seres humanos no entendemos. ¿A qué venimos aquí? Muchos vienen a hacer daño y a lastimar, pero realmente nuestra venida a la tierra es para crecer espiritualmente. Es tiempo de crecimiento, es tiempo de aprendizaje, es tiempo de entender que solo el amor puede salvar esta humanidad. En el momento en que creces como ser humano, tu espíritu se transforma y no mueres, como dice la palabra, porque dice y escrito está. Cuando le dijo los fariseos al Señor, aquel hombre que se casó con una mujer y murió, y la tuvieron los 7 hermanos, ¿con quién en la eternidad va a resucitar y de quién va a ser esposa? Y les dijo, erráis porque no conocéis la Escritura, porque en los cielos ni nos casamos, sino seremos ángeles. A eso venimos, a ser ángeles, a purificar nuestras almas y a vivir eternamente como tales en los cielos. Esto me das a entender que, como nosotros pues, que cuando fallece un ser querido, y luego la clásica palabra se nos adelantó, desde allá nos vigilan,
hasta ese concepto, bueno, yo puedo entender de que se convierten en ángeles de acuerdo a lo que tú dices, pero ellos nos reconocen. Nosotros podremos reconocerlo una vez que estemos allá. Totalmente, pero no cambia el hecho de que nuestro espíritu, sabemos quiénes somos, sabemos que somos familia. Muchas veces se dice que nos reciben desde antes de irnos, aún estando enfermos, ellos están cerca de nosotros. Se habla mucho de cosas, que a dónde va el espíritu, que un accidente, ¿a dónde va ese espíritu? Duró 30 días en coma, 6 meses. Si supiéramos realmente qué hay allá, iniciado nos volvemos locos, locos estamos. Por eso decía yo, no podemos con un librito cómo entender la grandeza de Dios. No, somos familia, nos conocemos, no lloramos, ya no hay dolor, ya no hay tristeza, todo es gozo, todo es alegría. Y Dios nos permite ir en esas calles de oro, llenos de amor unos a otros. Nos amamos, pero amamos también a aquellos que no fueron familia. Fíjate que el otro día un amigo tiene a su mamá, pues desde hace tiempo en crisis. A veces se va, a veces no se va, y bueno, están así, ¿no? Y me platica, llego por él y me dice, estoy muy enojado, muy enojado, porque vino una de las tías de mi mamá a preguntar cómo estaba ella. Y pues yo le dije cómo está, pues está regular, está ahí caminando y soportando su enfermedad. Y así te voy a decir como dice, ¿qué crees que me dijo la desgraciada? Sabrá Dios que estará pagando. Y él dice, ¿pagando de qué? Si mi madre con todos y cada uno de nosotros fue buena, en su vida fue inocente, o sea, ¿qué estará pagando? Y si usted viene a cobrar deudas, pues mejor váyase, déjeme aquí con ella, déjeme sentir que yo estoy vivo con ella. Hay que tener espiritualmente cuidado con eso. Y lo digo con mucha humildad. Yo puedo ser una persona correcta, pero espiritualmente a 60 generaciones abajo y 60 arriba, espiritualmente se heredan las maldiciones. La única manera de cortar con ellas es recibir a Jesucristo en tu corazón. A veces decimos, ¿por qué me pasó esto? A lo mejor no hay una explicación humana, científica, real. Las maldiciones familiares, generacionales, son reales. Ahí está el pecado de Adán y Eva. Seguimos pagando desde que el mundo es mundo, porque ellos se equivocaron. Y si mi bisabuelo se equivocó, pues eso no quiere decir que lo pagaron sus hijos o los hijos de sus hijos. A mejor la maldición llegó a nosotros. ¿Y por qué a mí? Porque aunque usted no lo crea, dice la canción, realmente cuando usted le sirve a Satanás, al diablo, a Luzbel, él determina en qué momento entra y ataca a la persona por el derecho legal, espiritual que le da, que el bisabuelo haya matado, robado, violado, hasta tu cuarta generación va a llegar cualquier maldición. Hay que cortar con ellas, ¿sí? Accidentes fatales, accidentes de autos, muertes inesperadas, enfermedades inesperadas, situaciones que se salen de la lógica, que no tienen una respuesta natural, que no sabemos por qué pasa.
mucho de lo que vivimos, aunque no lo creamos, el ADN que traemos es ADN de Dios, pero también cargamos un ADN espiritual que viene de los nuestros hacia arriba o hacia abajo. Por último, ¿qué quieres decirle a todos los que nos están viendo? O a los que nos van a ver en los... Pues primero, más allá de que crean o no en Jesús de Nazaret, que un día tengan tiempo de analizar qué está pasando. A ver, haz un paréntesis ahí. ¿Por qué le llaman Jesús de Nazaret? Jesús ¿Porque nació en Nazaret? Jesús fue el nombre que le puso el Señor a su hijo cuando el ángel Gabriel visitó a la Virgen María y le dijo: se llamará Jesús porque será hijo del Altísimo. Nazaret porque nació y vivió en la ciudad de Nazaret, por eso le dicen nazareno, aunque él vivía en Belén. Jesús significa la palabra de vida, de amor. No sé cuánto tiempo tengas tú hoy para recibirlo. No sé qué esté pasando por tu vida. No sé tu situación personal, familiar, económica, sentimental, mental. Pero lo único que va a salvarte a ti eternamente, el único que puede consolarte, el único que puede darte vida, el único que puede bendecirte, se llama Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso. Muy bien. Pues termina ya de despedir el programa con tus palabras, ya, ¿a qué los invitas? ¿Cómo los invitas? Pues les agradecerte mucho, licenciado, la invitación y decirles que cada vez que estés triste, estás en contra de la palabra de Dios. Dios te pide, te exige que ante cualquier situación sonrías, porque Él siempre está presente en cada momento de tu vida. Dios los bendiga, buenas tardes. Bueno, con esto terminamos el programa. Nos vemos la próxima semana. Habla el que sabe, sabe el que habla. Como siempre, con temas interesantes. En esta ocasión nos quedó muy claro esto que acabamos de vivir en Semana Santa y la Pascua. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.